Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La religión es buena para el hombre y enemiga de Dios. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Seguimos con la nueva serie titulada El Corazón de Jesús y compartiremos el tercer tema, Jesús y los oprimidos por la religión. Primavera. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña hoy Arley García, líder de la iglesia, quien responderá a este interesante tema. Buenos días, Arley. Oscar, muy buenos días, y a todos aquellos que nos escuchan en esta mañana, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y gracias por escucharnos y apartar el tiempo para ser edificado a través de la palabra del Señor. Tú nos creaste para alabarte. Apreciado oyente, estamos en vivo desde Facebook. Y también le recordamos que Radio Primavera está estrenando el sistema de video en vivo, así que usted puede nuevamente escucharnos por la página web de Radio Primavera, ingresando a través de su buscador. Otra alternativa para escucharnos y a nosotros y toda la programación de Radio Primavera es a través de, usted puede descargar el aplicativo de Radio Primavera y así sintonizarnos desde sus dispositivos móviles. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. La semana anterior estudiamos el segundo tema de esta serie, Jesús y los que sufren enfermedad. Hoy vamos a continuar con el segundo tema, que es Jesús y los oprimidos por la religión. Arley, ¿cómo podemos iniciar este programa e introducir este tema en esta mañana? Bueno, alguien decía, una monedita para el cieguito, una monedita para el cieguito, una monedita para el cieguito, gritaba todos los días el ciego a la puerta del templo de Jerusalén. Los feligreses, sábado tras sábado, de cuando en cuando le arrojaban una monedita mientras entraban a adorar al Dios Todopoderoso. Salían al atardecer y todavía estaba allí esperando a que sus padres pasaran a recogerlo luego de las 6 de la tarde. Así fue durante muchos años. Casi todos pensaban que la condición de este ciego de nacimiento se debía a algún pecado que había cometido sus padres. Incluso algunos pensaban que se debía a algún pecado que él mismo había cometido antes de nacer, estando aún en el vientre materno. Qué tontería suelen creer los religiosos, ¿no? Todos creían esto excepto un rabino. Este rabino, cuando vio a este hombre que estaba afuera del templo, vio una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara, que se adoraba adentro en el templo, fuera resplandeciente, se manifestara. Tal como era la costumbre de los médicos de la época, el rabino hizo una mezcla de barro y le puso sobre los ojos. Luego le dijo que se los lavara y el ciego por primera vez en toda su vida pudo ver. Los otros rabinos, que le tienen envidia a quien hizo tan notable milagro, no aceptan la declaración de que en verdad haya sucedido lo que dice el que era ciego. Y ante la insistencia de que quien lo sanó proviene de Dios, deciden expulsarlo de la religión organizada. Luego se encuentra nuevamente con el rabino y éste le pregunta si cree en el Hijo del Hombre. El que fue ciego le dice que se lo muestre y el rabino le dice, yo soy. En aquel mismo momento se postró y lo adoró. Ese día este hombre no solo recobró la vista física, sino también la espiritual. Arley, esta narración está en el Evangelio de Juan, capítulo 9, donde el Señor Jesús, como usted lo dice, sana a un ciego de nacimiento. ¿Por qué la narración de esta historia? Por el pasaje que les voy a leer, que es del capítulo 10, y es la continuación de esta historia. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 al 21, ciertamente les aseguro
que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ella y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esa puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían: está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Bueno, Ley, después de este interesante relato del capítulo 10 del Evangelio de Juan, ¿cuál es la idea central de este pasaje? Jesús denuncia la religión de su época y hace un contraste entre lo que la religión es y lo que él mismo es. ¿Qué verdad podemos extraer de este pasaje? Que la religión y Jesús son como agua y aceite. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En el segmento anterior usted decía, Arley, que la religión y Jesús son como agua y aceite. ¿En qué se diferencia Jesús de la religión? Bueno, Oscar, la religión roba, Jesús da. Dice el versículo 7 y 8 del capítulo 10, por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. En este pasaje Jesús está denunciando a la religión y a los dirigentes religiosos de su época y los califica como unos ladrones y unos bandidos. Estas dos palabras, la primera palabra ladrones viene del griego kleptes y se usa metafóricamente hacia los falsos maestros. Y la otra palabra, que es bandidos, en el griego es lestes, que significa uno que asalta abiertamente y con violencia. Entonces, las religiones tienen dos características por esencia. La primera de ellas es que enseñan falsedad y la segunda es que están interesadas en los bienes de las personas. Entonces, es interesante notar a través del pasaje que ni la religión ni los religiosos habían hecho nada por este hombre que había sido ciego de nacimiento. Y en lugar de alegrarse y celebrar el hecho de que uno de sus compatriotas
ahora haya recuperado la vista. No, ellos estaban furiosos porque el milagro lo hizo Jesús y encima porque lo hizo en día sábado, en el día del reposo. ¿Qué muestra esto? Vea, esto muestra la dureza de corazón de los líderes religiosos. Muestra la falta de compasión hacia un hombre que estaba ciego de nacimiento. Y solo muestra los falsos intereses de una religión que roba y que no está interesada en dar. Caso contrario, vemos es al Señor Jesús dando. No importando si era sábado, el día de reposo, el Señor Jesús se movió en compasión con aquel hombre ciego. El Señor no detuvo su ayuda al necesitado. Arley, en nuestra época, ¿a quién podría llamársele con estos dos términos, cletes y lestes, es decir, ladrones y bandidos? A los predicadores de la prosperidad. ¿Por qué a los predicadores de la famosa teología de la prosperidad? Oscar, porque ellos son maestros que enseñan falsedades y porque en lo único que están interesados es en el dinero de las personas. Estos hombres venden un evangelio totalmente diferente, un evangelio donde solo importa los intereses de ellos mismos. Y no les interesa en ningún momento las ovejas, lo que pase con estas ovejas. Ellos están más interesados es en la lana de las ovejas. El pastor Miguel Núñez dijo la siguiente expresión: el evangelio de la prosperidad promete prosperidad sin responsabilidad, promete perdón sin arrepentimiento, una gloria sin infierno y una corona sin cruz. Y lastimosamente, muchos falsos predicadores y muchos cristianos viven engañados por estos hombres que solo les importa es su propio bienestar. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com con la serie El Corazón de Jesús. Y en esta ocasión estamos viendo el tema Jesús y los oprimidos por la religión. Arley, ¿qué nos roba la religión? Y en este caso, el evangelio de la prosperidad. Bueno, Oscar, quiero hablarle de tres cosas de lo que la religión roba a sus adeptos. Lo primero de ellos es que les roba el verdadero evangelio. Esos predicadores de la prosperidad presentan su propio evangelio, presentan las escrituras a su conveniencia, hacen ver cosas que en las escrituras no están, y todo esto lo hace para que sus propios intereses pues se vean retribuidos. Es decir, hablan cosas que en la escritura están, pero lo hacen de una manera tan sutil que lo tuercen, engañan de esta manera a las personas con el fin de, armar su propio reino, presentar su propio evangelio. Dan simplemente una prosperidad material que es temporal en lugar de presentar el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, en lugar de presentar la prosperidad espiritual eterna en Cristo Jesús. Entonces evitan, tuercen las escrituras con el único propósito de vender y de promulgar el evangelio que ellos mismos han creado. Además de robarnos del verdadero evangelio, ¿qué otro aspecto roba la religión? Bueno, roba la alabanza. Este evangelio falso llama a hacer cosas aparentemente buenas, como dar por razones egoístas. La motivación central de cada una de estas acciones es la adoración al yo y el avance del propio reino de cada uno de ellos y del reino del predicador, en lugar de la adoración a Dios y el avance de su reino. No se nos dice que hagamos las cosas porque amamos a Dios o porque Él es digno de todas esas cosas. Dicen
que las hagamos para que podamos obtener prosperidad material para nosotros, para que gobernemos aquí en la tierra, para que seamos bendecidos, prosperados y bueno, tengamos muchas cosas. De esta manera, el Evangelio de la Prosperidad le roba a Dios nuestra alabanza que está dirigida únicamente a Él. Y Él es digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Y el Señor no necesita nuestra alabanza, pero el Señor sí merece la alabanza de su iglesia ricamente. Bueno, además de robarnos la alabanza, de robarnos la verdad del Evangelio, ¿qué otra cosa nos roba la religión? Bueno, aquí se lo quiero decir de esta manera, nos roba las buenas nuevas de salvación. Por maravilloso que suene en la superficie, el Evangelio de la Prosperidad no es una buena noticia. Lleva a sus adeptos a poner su mirada en lo terrenal, en lo efímero, lleva a poner la vista en las cosas materiales, perecederas, y al fin y al cabo lo están conduciendo a una condenación eterna. No prepara ese Evangelio de la prosperidad, no prepara para la vida eterna, no le dice arrepiéntete, no le dice busca al Señor realmente, sino que le presenta cosas bonitas, le presenta un imaginario de conquista aquí en la tierra y no pone su mirada en el Señor, en las cosas gloriosas. El Evangelio de la Prosperidad no puede equiparnos para la vida. Cuando se enfrenta a algún problema financiero, de salud o de la vida, la única respuesta que el Evangelio de la Prosperidad puede ofrecer es: tenga más fe. Además de ser trillado, esta expresión es inútil. Este consejo pone la salvación en nuestras manos, que son débiles, en lugar de ponerlas en las manos todopoderosas del Señor. Entonces, este Evangelio predica, es algo temporal, predica que el gobierno está aquí en la tierra y se olvida de lo que realmente interesa, que es la gloria futura y en lo eterno, en estar con el Señor. Arley, además del Evangelio de la Prosperidad como ejemplo de lo que es la religión que nos roba el verdadero mensaje del Señor, también, digamos, a nivel de nuestra cultura hemos heredado una tradición religiosa que pues también nos roba el verdadero evangelio, porque nos ha enseñado que debemos agradar a Dios o que Dios nos acepta es por las buenas obras. Podemos decir que también esta tradición nuestra cultura religiosa nos roba el conocer realmente las buenas nuevas. Claro, Óscar. Y acá queremos aclarar eso. La religión no es solamente el Evangelio de la Prosperidad. Hay muchas otras cosas más que implica la religión, como usted dice, presentarse ante Dios para que nos dé salvación a través de las buenas obras que podamos hacer. Eso es un error. Nosotros no merecemos la salvación, nosotros no podemos ganar la salvación. El Señor fue el que la ganó por nosotros. El Señor es el que ofrece salvación. No hay nada bueno en nosotros que podamos hacer para merecer ese don precioso que da Dios a través de su Hijo, que es la salvación. Muchas otras cosas más, el presentarse ante Dios, Señor, aquí estoy, mire, hice esta obra, hice aquello, di de comer, ayudé al necesitado. Vean, esas cosas las hace un cristiano porque reconoce el amor de Dios hacia su vida y porque es fruto del arrepentimiento y la salvación que ha obtenido. Pero esto no significa que gracias a esas obras este hombre es salvo, este hombre va a encontrar el perdón y el favor de Dios. No, esto no es así. El perdón y la salvación Dios la ha ofrecido por el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros, que nosotros éramos incapaces de recibirlo. Entonces, Óscar, no solamente eso, sino también alguien puede estar en una congregación
¿sí?, en una iglesia de sana doctrina, pero estar criticando, estar allí juzgando, estar allí murmurando, causando división, en lugar de ser edificado a través de la palabra, en lugar de amar a sus hermanos, ¿no? Vive una vida religiosa, criticando, murmurando, acechando a otros con el fin de dividir. Arley, contrario a la religión que nos roba, ¿qué nos da el Señor Jesús? Óscar, el Señor Jesús sí nos da un verdadero evangelio, muy diferente a la religión. El Señor Jesús está más interesado en la salvación de cada uno de nosotros que en despojarnos de nuestros bienes. El Señor Jesús da sus bendiciones espirituales en Él. Esas bendiciones incluyen que ahora nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Incluye el perdón también de nuestros pecados. Incluye ahora que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en la vida del Hijo de Dios. Incluye una vida nueva y muchas otras cosas más que podríamos decir. El verdadero evangelio de Cristo, eso es lo que el Señor nos da, nos ofrece. Cuando estudiamos las Escrituras podemos ver todas las cosas que el Señor Jesús decía, todo lo que los apóstoles enseñaba, toda la Escritura que ha sido inspirada por el Señor nos bendice, nos ayuda a crecer. Todo el consejo de Dios es para nuestro bien, para nuestro crecimiento y conocimiento del Señor. Puedo decir que el Señor nos da realmente buenas nuevas. Claro, el Señor ofrece esas buenas nuevas de salvación, esa buena noticia. El Señor conoce nuestra vida, el Señor que nos ha rescatado del juicio de Dios cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados. ¿Ves? El Señor nos ha bendecido, el Señor cada día nos ayuda, el Espíritu Santo cada día está allí para redarguirnos, para conducirnos hacia Dios. Esas buenas nuevas de salvación son las que alegran, las que bendicen la vida de un verdadero cristiano. En el capítulo 10 de Juan, cuando el Señor dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir, y luego hace una contraparte que dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, en el contexto se refiere a los religiosos. A la religión es la que viene a robarnos, a matarnos y a destruirnos. Sí, Óscar, y ese es uno de los versículos que como que se ha malinterpretado porque algunos piensan que es el Satanás o el diablo. Pero dentro del contexto está hablando de lo que usted nos decía, de los religiosos, de la religión. Y bueno, hay que entender que eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace aquellos religiosos que vienen solamente a oprimir, que vienen a robar a aquellos que están dentro de esta religión, aquellos que se han incluido en ella. Entonces, en cambio, el Señor Jesús decía que Él vino fue a dar vida. Y vida en abundancia. Y vida en abundancia, exacto. Y si usted desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.